como distintos momentos. Uno primero, que arrancamos allá por fines del 2015, principio del 2016, con una serie de iniciativas que presentamos en el Consejo Municipal, con una serie de movidas en la calle, pero sin duda fue a partir de la pandemia donde puso sobre la mesa la realidad del acceso a la vivienda en nuestro país y el drama de muchísimos inquilinos e inquilinas, donde nuestro espacio empezó a tomar una forma más organizativa, militante y colectiva, con distintas intervenciones y reclamos durante esos años, y que sin duda a partir del nuevo gobierno, de la llegada de Milei a la presidencia y sobre todo bajo el DNU, eso profundizó el problema que ya se vivía en Argentina y nos encontró, bueno, también haciendo una experiencia de mayor organización, participación y presencia en la calle, que es la que tuvimos en todos estos meses desde que asumió el gobierno y entró en vigencia el DNU que actualmente rige. Claro, bueno, es una organización que también tiene una importancia a nivel nacional, ¿no? Y que llega a Rosario también desde hace bastantes años atrás. Y hace un rato charlamos que el año pasado fue un año que parecía que eterno, que fueron como 2 años juntos. El año pasado puntualmente una gran lucha por parte de inquilinos agrupados frente a la derogación de la ley de alquileres, al cambio de la ley de alquileres. ¿Cómo fue esa lucha y que lamentablemente en qué quedó el día de hoy con un DNU vigente que transforma y modifica aquella ley de alquileres? Sí, en realidad la ley de alquileres entró en vigencia en el año 2020 y desde ese día estuvimos, ¿no?, con idas y vueltas y prácticamente en estado de alerta y movilización permanente, porque Claro. el mercado inmobiliario al otro día que entró en vigencia empezó a hacer lobby para que esa ley se derogara. Entonces Claro. nos encontramos durante todos esos años debatiendo una posible reforma, movilizándonos, poniéndonos en contacto con los diputados o con los senadores para intentar frenar esa reforma, y puntualmente el año pasado fue un año muy movido en ese sentido porque había logrado avanzar una media sanción con una reforma propuesta por el PRO y Juntos por el Cambio, que estaba claramente hecha a medida del mercado inmobiliario, y que logramos frenar en el Senado, y después que ese freno y reforma a la reforma que venía de diputados fuese aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, hasta el DNU tuvimos una reforma de la ley de alquileres que dentro de todo conservaba un piso de protección mínima para los inquilinos que tenían que ver con los contratos de alquileres de 3 años, el mínimo, y con ajustes regulados cada 6 meses bajo el índice casa propia, que básicamente ata los aumentos a los salarios. Bueno, todo esto se terminó con el DNU que entró en vigencia a partir de diciembre del año pasado. Claro, y en este contexto, como decís, que se fue modificando muy aceleradamente. También hubo una modificación de la ley de alquileres en octubre del año pasado, también con la entrada en vigencia del DNU. En este momento, ¿cuál es el marco regulatorio de la cuestión alquileres en cuanto a costos o también al marco legal, o cuál es El índice, ¿no? Claro, lo que regula en este momento el mercado? Bien, en realidad bajo el DNU no hay ningún tipo marco de regulación, ¿no? Nosotros por eso decimos, este DNU implica el peor retroceso en materia de acceso a la vivienda en alquiler desde la recuperación de la democracia, ¿no? Te termina con todo tipo de ley, de marco de protección, de regulación, algo que nunca había sido así desde el 83 a esta parte, ¿no? Digo, para dimensionar la gravedad del momento en el que estamos, ¿no? Porque hoy no es que se vuelve al marco anterior a la reforma de la ley de alquileres, ¿no? El DNU tiró abajo todo marco legal, entonces hoy se pueden hacer contratos por lo que el mercado, la inmobiliaria o el propietario quiera. No hay ningún tipo de referencia. Entonces nos encontramos con situaciones en estos 3 meses que lleva de vigencia el DNU, donde se firman contratos por 3 meses, por 6 meses, por 1 año o 2 años con suerte, con aumentos cada 2 meses, cada 3 meses o cada 6 meses, bajo el índice de inflación, el IPC,
y después con situaciones donde el inquilino se tiene que hacer cargo, porque así figura en el contrato, de todos los arreglos, de todos los servicios, de todas las expensas, e incluso el DNU abre la posibilidad de que el propietario te pueda rescindir el contrato cuando quiera, sin ningún motivo, que te pueda pedir los meses de depósito que también quiera. Entonces, ¿no? La situación es de desprotección total y la realidad es que estamos en un marco de precarización absoluta del acceso a la vivienda, donde quedó todo en manos del mercado, y la preocupación que venimos planteando es que si esto sigue vigente, la situación se va a agravar cada vez más y va a poner a muchísimas familias al borde de quedarse en la calle, ¿no? Por eso también el reclamo que seguimos haciendo, que esto que se rechazó en el Senado pueda tratarse cuanto antes en diputado, para ver si logramos tirar abajo el DNU y que vuelva a regir la anterior ley de alquiler. Claro, estamos en un panorama de incertidumbre. Si antes ya había incertidumbre, ¿no? Yo me imagino que deben llegar algunos inquilinos con dudas hacia la agrupación, preguntando qué está bien, qué no, y nos encontramos con este marco regulatorio que no existe en realidad, y también que da pase libre a aquellas ventajas por parte de los poderes inmobiliarios. Y con respecto a eso, quería preguntarte, porque en este DNU se cuelan varias cuestiones, preguntarte qué poder tienen aquellas inmobiliarias, aquel sector económico, aquella élite económica que hace que esté dentro del DNU en esta junta de cosas y de regularizaciones, esté, digamos, particularmente derogar la ley de alquileres. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿A quién beneficia puntualmente? Y claramente el sector inmobiliario en Argentina es un poder enorme, ¿no? Es un poder enorme, cada vez más concentrado y con una fuertísima capacidad de lobby, que lo hemos visto en todos estos años, ¿no? Hay pocos antecedentes de una campaña tan fuerte de demonización como la que tuvo la ley de alquileres en todos estos años, ¿no? Prácticamente todos los días había alguna noticia, sistemáticamente durante 3 años, de lo mala que era la ley de alquileres, de lo perjudicial que era, sobre todo para los inquilinos, decían desde el mercado, ¿no? Causa explicativa de todo el drama habitacional de Argentina, que nosotros decíamos que no arrancó con la ley de alquileres, sino que viene de allá lejos y hace tiempo, ¿no? Desde la última dictadura militar, cuando se desregula el precio del alquiler y cuando se dolariza el precio de la vivienda en Argentina, ¿no? Desde ahí arranca el problema del acceso a la vivienda en nuestro país y el hecho que funcione más como negocio que como derecho. Pero me parece que este gobierno claramente demostró que representa al sector más concentrado del mercado, y el mercado inmobiliario es uno de esos, ¿no? No por casualidad, al otro día de que Milei haya ganado las elecciones, una de sus primeras declaraciones fue que iba a derogar la ley de alquileres y que iba a abrir la posibilidad de que se firmen contratos en monedas extranjeras, y cuando se anuncia el DNU, de toda la batería, ¿no? de medidas que anunció, la primera fue precisamente la derogación de la ley de alquileres. Por el otro lado, muestra que evidentemente en todos estos años metimos el dedo en la llaga, ¿no? que tocamos un sector muy poderoso que estaba esperando que asuma un gobierno afín a sus intereses para llevar adelante no solo la derogación de la ley, sino lo que yo suelo decir, una suerte de revanchismo contra los inquilinos que en estos años se empezaron a organizar y a luchar por el derecho a la vivienda, de modo que eso actúe como un mecanismo de disciplinamiento para decir, che, ustedes si protestan, si reclaman por sus derechos, va a ser peor, ¿no? Que es lo que se está viviendo por estas semanas. Me parece que ahí, eso también marca el enorme desafío que tenemos desde las organizaciones de inquilinos de seguir profundizando estas experiencias, de seguir ampliándolas para dar de mejor manera y cada vez de forma más masiva nuestra presencia en la calle frente a un sector claramente muy poderoso de la Argentina. Claro, en relación a lo que te consultaba Ezequiel, yo quería ahondar justamente, recuerdo en diciembre cuando se anuncian algunos puntos del DNU, ya se venía hablando antes de ese anuncio de la posibilidad de la derogación de la ley, como decías recién, pero ¿por qué te parece que
ya se rumoreaba con anterioridad? ¿Por qué te parece que fue un punto primario al que apuntó el gobierno? Y de hecho en el anuncio del DNU fue uno de los primeros puntos que se nombró justamente la derogación de la ley de alquileres. Sí, creo que por un lado por lo que conversábamos, ¿no? Sí. Por el hecho de ser un sector muy poderoso de la Argentina, ¿no? Donde incluso hay un sector de la política muy metido en el negocio inmobiliario, ¿no? Por eso también explica que prácticamente la realidad de los inquilinos es una realidad ausente de la política argentina. Y yo diría de manera transversal, no solo de la derecha argentina, ¿no? Sino muchas veces también cuesta que este tema entre en el campo popular, Claro. ¿no? Claro. Que incluso sea un tema que las organizaciones sindicales incorporen en su agenda. Me parece que eso marca el poder que tiene este sector y que hay, ¿no? Y que atraviesa la política argentina y por eso no se animan a meterse. Claro, bueno, yo con respecto, digamos, a este poder de aquel sector inmobiliario y en este debate y en esta disputa de que, por un lado, el sector inmobiliario dice que se beneficia más aquel que alquila que el que ofrece la vivienda, ¿hay posibilidad de un consenso, de una ley de alquileres que vea las dos miradas, que pueda contemplar algunas concepciones y que se llegue a algún consenso? ¿Hay algo a nivel mundial que a ustedes de inquilinos agrupados les llame la atención, diga, bueno, este es un modelo a seguir? En realidad es muy difícil el consenso con un sector que que solo busca la rentabilidad sin importarle la realidad del inquilino, digamos. Claro. Uno quisiera que obviamente haya una mirada desde los propietarios de equilibrio, de armonía entre intereses. De hecho, la ley de alquileres era eso. Claro. Porque la ley de alquileres no es que resolvía todos los problemas de los inquilinos, ni mucho menos. Era un pasito muy chiquitito hacia adelante. Era un marco mínimo de protección. Nosotros consideramos que todavía había muchísimo camino por recorrer. Y ustedes recordarán que el índice bajo el cual se ajustaban los precios era un índice que surgía de... por un lado, la inflación, que era la expectativa del propietario, y la otra mitad por la actualización de los salarios, que era la expectativa de los inquilinos. O sea, más armonía y equilibrio que eso no podía haber, que para nosotros incluso terminaba siendo injusto en un contexto de inflación muy alta, donde el índice daba alto, pero nunca por encima de la inflación. Bueno, la realidad es que el sector más concentrado del mercado inmobiliario, ni siquiera quería eso, digamos. Me parece que eso muestra que evidentemente es un sector que no quiere ningún tipo de regulación y tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué este gobierno toma como prioridad la desregulación total del mercado? Y bueno, porque va en sintonía con su modelo económico, ¿no? Claro. Que el Estado no tiene que intervenir, ¿no? Que tiene que quedar todo en manos del mercado y que esa es supuestamente la mejor manera de solucionar los problemas. Bueno, la realidad está demostrando que no, que en el caso en particular de los inquilinos, la desregulación total del mercado lo que ha hecho es agravar la ya difícil situación que se vivía, poniendo a muchísimas familias en una situación crítica y límite como antes no habíamos visto. Claro. Y con respecto a... No, que hablando del tema de la desregulación puntualmente, se especulaba también con que a partir de la derogación y de esta desregulación del mercado, hubiera más oferta de vivienda. ¿Cómo está el mercado rosarino en este sentido? Hay, bueno, la situación para poder alquilar o para poder firmar un contrato de alquiler, obviamente por lo económico es complicado, pero en cuanto a la oferta, ¿hay más gente que busque alquilar su vivienda como propietario? En realidad lo que hubo en estos meses y que se publicitó con bombos y platillos es una ampliación de la oferta de viviendas en alquiler, no con los números exponenciales que desde el gobierno, de muchos medios y cámaras inmobiliarias planteaban, ¿no? Que había duplicado, triplicado la oferta de vivienda en alquiler. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la demanda? Porque está bien, hay más inmuebles en alquiler, pero esos inmuebles nuevos que ingresaron al mercado, ¿hay alguien que los está pudiendo alquilar? Y la realidad es que no. Entonces también nosotros nos paramos
frente a a la mirada desde la oferta, a la mirada desde la demanda. Claro. Y la realidad es que se está haciendo cada vez más difícil alquilar. Entonces, puede ser que crezca la oferta, pero si las condiciones van a ser esos inmuebles van a seguir tan vacíos como antes cuando estaban retirados del mercado, porque no va a haber quien los pueda pagar por los precios exorbitantes y por las condiciones bajo las cuales se están alquilando. Claro, o sea, hay una caída en el poder adquisitivo y en el consumo, ¿no?, de la sociedad en su totalidad, en diferentes aspectos. Bueno, algo también que se habló mucho de la vivienda ociosa, ¿no? Que desde Inquilinos Agrupados sé que tenían una opinión bien formada acerca de qué hay que hacer, ¿no?, con las viviendas ociosas en el país y también puntualmente en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, a ver, nosotros creemos que frente al problema habitacional lo que se necesita es más presencia del Estado y no menos, ¿no? Ahora no hay Estado regulando el acceso a la vivienda en alquiler en Argentina. Y de hecho, este problema que en los últimos años no solo se visibilizó como nunca antes en Argentina, sino que en las grandes ciudades del mundo también estalló el problema habitacional y la realidad creciente de inquilinos que no pueden sostener el pago del alquiler por los precios exorbitantes y en paralelo la cantidad creciente de viviendas vacías y ociosas. En todos lados se está discutiendo cómo el Estado interviene más y mejor, cómo se diseñan herramientas que le pongan freno a la especulación o disminuyan la cantidad de viviendas vacías, ¿no? En las principales ciudades del mundo, que muchas veces estos mismos sectores económicos nos ponen como modelos a seguir, existen impuestos a las viviendas vacías, regulación del precio del alquiler, oferta por parte del Estado de vivienda en alquiler. Bueno, todos mecanismos que creo deberían ser los que nosotros tendríamos que estar recorriendo si quisiéramos empezarle a dar una respuesta a este problema. Lamentablemente en Argentina y bajo este gobierno estamos recorriendo todo el camino inverso, ¿no?, que es dejar absolutamente todo en manos del mercado y las consecuencias ya le estamos viendo. Pero esto recién empieza. Digo, yo creo que si esto sigue, vamos a entrar en una crisis habitacional como nunca antes vivió la Argentina, ¿no? Y eso claramente nos preocupa y por eso también la insistencia de todas estas semanas y meses de poder frenar este DNU en el Congreso, que es una parte, que insisto, no soluciona todo el problema, pero por lo menos pone un freno a una realidad que se agrava de manera acelerada. Tal cual. Bueno, sabés que algo que me llamaba la atención en estas semanas, en el edificio donde yo vivo, he visto subir y bajar mucha gente, grupos de pibes, de pibas que bajaban con bolsos y gente que yo no veía habitualmente en el edificio. Claro, después hilando un poco más fino me di cuenta que eran mucha gente que alquilaba temporariamente en la ciudad de Rosario. Es un fenómeno que se analizó mucho en la ciudad de Buenos Aires, que también se habló en la ciudad de Rosario. ¿Afecta también un poco el flujo y la oferta de alquileres, la posibilidad del alquiler temporario que tal vez está en auge o está en moda? En su momento sí, supuestamente ahora disminuyó la cantidad de propietarios que ponen su vivienda en las plataformas de alquiler temporario, porque el nuevo marco, digamos, que estableció el DNU, les conviene y volvieron a ponerlo en el mercado de alquiler de vivienda. Pero la realidad es que bajo las nuevas condiciones, los contratos de alquiler de vivienda terminan también siendo temporarios. Claro. Porque el DNU, digamos, habilita a un propietario si quiere hacer un contrato por un mes o por 2 meses, con aumentos quincenales, semanales o diarios. Digo, el DNU permite todo eso. O sea, se puede hacer, si la inmobiliaria quiere y lo plantea, puede hacer un aumento diario. Sí, obviamente no se está dando, ¿no? Lo que más predomina son aumentos cada 2 o 3 meses, según los registros y las encuestas que nosotros venimos haciendo. Pero el DNU habilita, permite y legaliza eso. Por eso nosotros decimos, ¿no? Es la legalización de la ley de la selva y del vale todo. Bueno, claramente esto no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Decíamos, se está discutiendo lo contrario, pero por lo menos en la mayoría de los países hay marcos mínimos como los que existían en Argentina antes del DNU e incluso antes de la ley de alquileres. Bueno, lo que pasa hoy no pasa en ninguna ciudad del mundo y de ahí la gravedad de la situación. Claro, en relación a esto, puntualmente de los contratos temporarios, ¿cada cuánto
o anteriormente, cada cuánto tiempo o después de qué periodo está la inmobiliaria o el dueño de un inmueble obligado a avisarle cuando cesa un contrato, por ejemplo. Tiene un periodo para avisarle para que la persona sepa que no va a poder contar con la vivienda o que tal vez el dueño o la inmobiliaria puede tener un mejor contrato con otra persona, tal vez. La ley establecía para los alquileres de vivienda 3 meses de antelación antes de finalizar el contrato, donde el propietario tenía que avisar al inquilino si renovaba o no ese contrato de alquiler, y a partir de si la decisión era renovarlo, bueno, empezaban las negociaciones respecto al valor de la renovación, etcétera. Pero lo que prohibía la ley, y que este DNU lo termina, es que el propietario pudiera rescindir el contrato de alquiler de manera unilateral cuando quisiera, ¿no? Había 2 causales muy específicas que habilitaban al propietario a rescindir el contrato. Una, 2 meses consecutivos sin pago del alquiler por parte del inquilino, entonces ahí podía plantear la rescisión del contrato del propietario, y la otra era que cambiara el uso convenido del inmueble, es decir, si yo lo alquilé para vivienda, pongo un negocio, un kiosco. Claro. ¿No? Eran 2 causales muy específicas y muy concretas. Bueno, el DNU no solo termina con el preaviso de los 3 meses, sino que también termina con estas condiciones bajo las cuales el propietario puede rescindir el contrato. Entonces vos firmaste por 6 meses, que es, ¿no?, algunos de los contratos que se están dando. Los más habituales hoy en día, digamos. 6 meses, sí. 1 año, ¿no? 2 años con mucha suerte. Firmaste por 6 meses, desembolsaste una cantidad enorme de plata, porque a su vez en la provincia de Santa Fe el inquilino paga la comisión inmobiliaria y el sellado, que eso es materia de competencia provincial, que es otra de las peleas que venimos dando. ¿Se da solamente acá? Que se da en varias provincias, pero eso lo regulan los distritos, las provincias. En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro y La Pampa, la comisión inmobiliaria la paga el propietario como debería ser. Nosotros allá por el 2020 presentamos proyectos en la legislatura provincial, nunca avanzaron, fueron cajoneados, en fin. Pero decía, vos cuando firmás un contrato desembolsás una cantidad enorme de plata, ¿no? En promedio, 700, 800 mil pesos entre todo lo que, ¿no? Comisión inmobiliaria, sellado, averiguación de garantías, mes de depósito, primer mes, etcétera. Bueno, el propietario, si quiere, a los 15 días o al mes te puede decir, no, voy a rescindir el contrato porque encontré un inquilino que me paga más, o porque, no sé, quiero hacer otras cosas. Y lo puede hacer. Claro. Digo, para graficar la situación de indefensión bajo la cual se encuentran los inquilinos con este DNU. Y no tiene por qué respetar cierto periodo de tiempo para que el inquilino pueda buscar otro lugar. Tal vez no hay un periodo de preaviso. No. Claro. Bueno, es terrible, ¿no? Claro. Sí, plantea un panorama totalmente desalentador para aquel que quiera alquilar también. Bueno, estamos hablando de Rosario, una ciudad que es polo universitario también. Llegan muchos estudiantes de diferentes partes del país. ¿Qué le recomendaría, ya como para ir cerrando también, para no quitarte más tiempo, a aquellas personas que nos están viendo, a aquellas personas que vean algún recorte por las redes? ¿Qué le recomendarías que hagan ante la discusión o ante una negociación que no es que es asimétrica, ¿no?, con una inmobiliaria? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son las recomendaciones que desde Inquilinos Agrupados pueden hacer? Sí, a ver, por un lado, todos aquellos que están con contratos vigentes con la anterior ley, ¿no?, porque todavía hay muchos inquilinos que están con contratos de 3 años, ¿no?, con el ajuste anual, o con la reforma que entró en vigencia en octubre con el ajuste semestral. Esos contratos se tienen que cumplir hasta el último día y no pueden sufrir ningún tipo de modificación, ¿no?, que es algo que también en todos estos meses vimos intentos de las inmobiliarias propietarias y dice, che, ahora está el DNU vigente, ese contrato ya no tiene validez, me tenés que pagar según lo que establece la inflación, de manera mensual, cada 2 meses. Bueno, esos contratos no se pueden modificar. El DNU no es retroactivo, como ninguna ley es retroactiva. Por un lado, eso, ¿no?, que esos contratos se tienen que cumplir hasta el último día, porque hay un sector no menor que está bajo esos contratos alquilando. Y para los inquilinos que están por firmar bajo el DNU, la realidad es que la situación es dificilísima y es terrible. A nosotros nos llegan consultas diariamente porque asesoramos a través de un número de WhatsApp,
y lo que les planteamos es que puedan pelear todo lo que crean conveniente, pero no tienen ningún marco legal desde donde agarrarse. Ahí está lo terrible, porque antes, con la ley, vos por lo menos tenías, ¿no? Según la letra de la ley, había un conjunto de cosas desde la cual agarrarte. Sí. Que en muchos casos no se cumplían. Claro. Que nosotros esa pelea también la dimos en todos estos años, ¿no? Y no existía desde el Estado un área de control para que la ley efectivamente se cumpla. Entonces, muchas veces la fuerza de la inmobiliaria hacía que eso que figuraba en la letra de la ley, después en la diaria, no se cumpliera, pero por lo menos vos lo podías reclamar. Hoy no podés reclamar nada. Es un tire y afloje que obviamente, ¿no? Uno siempre plantea cuáles son estrategias o herramientas posibles de dónde agarrarse, pero no tenés marco legal que te proteja. Entonces, frente a esta realidad, nosotros decimos más que nunca la salida es colectiva, más que nunca el desafío es organizarnos, participar, estar en la calle, construir una organización que represente a los inquilinos, que nos hermane, que promueva la solidaridad, porque el panorama está muy difícil y ese es, digamos, el único camino que nos queda para hacer frente a esta situación y que nos va a permitir frenar el DNU y que nos tiene que permitir seguir discutiendo una política de acceso a la vivienda en Argentina que está pendiente desde hace muchísimos años. Siendo, bueno, una lucha de varios años y que continúa, ¿no? Por un derecho tan esencial como el derecho a la vivienda, que muchas veces se torna en un negocio. Así que, Sebastián, te agradecemos. Te podemos encontrar como Seba Artola, ¿no?, en las redes y como Inquilinos Agrupados Rosario por parte de la agrupación. Exactamente, sí, Inquilinos Agrupados Rosario, y tenemos las redes en Instagram, en Twitter, en Facebook, así que ahí está bueno que se pongan en contacto, que nos sigan, que multipliquen, porque eso suma y mucho. De hecho, se ha visto en todos estos meses, ¿no?, cómo ha crecido la agrupación y también forma parte, ¿no?, de cómo vamos tejiendo solidaridades entre nosotros para dar esta pelea entre todos y todas. Sin duda, bueno, muchas gracias nuevamente y le decimos a la gente que también nos está viendo que vamos a una pequeña cortina, enseguida volvemos porque acá estamos, sigue. Ya tenemos nuestra columnista invitada del día de hoy que vamos a estar hablando de el duelo, cómo atravesamos diferentes duelos cotidianos que aparecen en la vida. Vamos a estar analizando enseguida, en minutitos nada más, ya volvemos. Si ser lo mismo es virtud, o saber